Nuestra tercera sesión, Escritoras Mexicanas del siglo XX. Quiero reiterar mi agradecimiento a este espacio y sobre todo a este proyecto que es tan importante para nuestra universidad y para la difusión y divulgación de la cultura. Quiero también, aprovecho este momento para agradecer toda la retroalimentación que he recibido de las primeras dos clases. Me parece muy importante pues reiterar este agradecimiento porque justamente las cátedras son para ustedes, ¿sí? Son para ustedes el público universitario y también el público que no lo es. Se me ha planteado que faltan muchas escritoras. Sí, se faltan muchísimas escritoras, pero recuerden que en la que sigue, por favor, el objetivo principal de nuestras clases es dar a conocer la obra de las autoras revisadas, y en este ejercicio hacer una invitación a leer. Yo a mi apoyo técnico le pediría que para que se vean mejor las imágenes nos puedan apagar la luz, si son tan amables. Entonces, reitero, ¿no? Que esta es son charlas, son clases, muchas gracias, son clases a partir de las cuales queremos dar a conocer la obra de las autoras, de todas estas autoras que hemos visto, y que ustedes tengan una guía, una agenda para que estas autoras les acompañen a lo mejor en este largo periodo invernal, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, a manera de repaso, para que también se animen a ver estas clases en el canal de YouTube, les comento que en las sesiones anteriores vimos a escritoras muy conocidas, como son Rosario Castellanos, Elena Garro, tal vez menos conocida Guadalupe Dueñas, pero Inés Arredondo y Amparo Dávila pues son parte de este boom e interés acerca de las escritoras. Entonces, no sobra decir que estas escritoras han nacido en las 3 primeras décadas del siglo pasado. No hablo yo de generaciones de escritoras propiamente, sino estoy haciendo la propuesta del acercamiento a estas escritoras a partir de las fechas de nacimiento, porque me parece que comparten ciertos rasgos y que son estas autoras, bueno, ya decíamos en la otra clase, junto con Nahui Olin, junto con Nelly Campobello, con otras autoras, abren las puertas a las mujeres, a las puertas grandes de la literatura mexicana. La que sigue, por favor. Entonces, a manera de recordatorio, en esta misma perspectiva de tomar en cuenta la fecha de nacimiento de las autoras, el día de ayer nos tuvimos un acercamiento a la obra de Elena Poniatowska, de Angelina Muñiz Huberman, ¿no? La de azul, en medio, con suéter blanco, es Aline Peterson, Cristina Pacheco, que ahí está su nombre, Esther Seligson, que pues es una también muy reconocida escritora, traductora, y abajo es Adela Fernández, que insisto, ¿no? Adela junto con Amparo Dávila por el cultivo de una literatura del horror, pues ahora se ha convertido en una escritora de culto, ¿no? Muy bien, la que sigue, por favor. Bien, para ubicarnos en la cuestión teórica, temática de nuestras charlas, me permito compartir con ustedes la opinión de Sara Sefcovic en cuanto a si existen líneas temáticas y técnicas narrativas y similares entre ellas, ¿no? De hecho, también ayer se me preguntaba cómo estaba esta cuestión de la experimentación literaria, y bueno, es algo que vamos a conversar más tarde. Entonces, Sara Sefcovic, que es socióloga, investigadora y también novelista, y que no está en este recuento, ¿no? Nos comparte. Dice, al leer los escritos de las mujeres se hace evidente que su escritura tiene semejanzas en los temas que expresan la particular condición de la mujer.
la reproducción de los valores sociales en el seno de la familia y la dominación sexual. Pero también se reitera aquello que se silencia y se esconde, lo que desespera, lo que se desea, lo que se teme, lo que avergüenza. Ajá, entonces agrego yo, ¿no? Habrá que precisar que la opresión femenina frecuentemente ha sido configurada a través de los relatos de horror, como lo vimos con Guadalupe Dueñas, con Amparo Dávila, con Adela Fernández, donde seres indescriptibles acechan la frágil o efímera tranquilidad de las mujeres en su condición de esposas, hijas, madres, solteras, pobres, ricas o de clase media. Las amenazas que se cuentan en sus relatos, ¿sí?, pueden ser reales o imaginarias, configuradas literariamente por las escritoras y hacen presa del miedo y del horror a niñas, ancianas, mujeres. Pues nuestras autoras, como lo hemos visto y lo seguiremos viendo hoy, les han dado una voz potente y estremecedora a mujeres milenariamente silenciadas. Entonces, digamos, entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué esta insistencia en las mujeres en estos escenarios? Porque esto también nos va a explicar el boom de las escritoras que en la década de los 70, 80, 90 ya van a tener un público lector. Ya va a haber más mujeres que van a estar más interesadas en lo que escriben las mujeres, ¿sí? Entonces ahí está esa correlación y por eso este planteamiento refuerza lo que yo estoy planteando de la importancia de siempre tener en cuenta el texto con el contexto. La que sigue, por favor. Entonces, bien, ahora voy a tener el gusto de platicarles en una primera mirada, ¿no?, en las autoras que vamos a revisar hoy. Insisto, hay muchísimo más autoras, pero vaya, estas que hemos seleccionado para la mañana de hoy, bueno, han tenido récords de ventas en libros, reconocimientos internacionales, entre los cuales, hay que decirlo, pues su obra ha sido traducida a muchos idiomas, y bueno, esto implica también una proyección muy interesante de la cultura mexicana a través de estas escrituras. Entonces vamos a acercarnos a Ángeles Mastretta, que ella es de 1949, pero que yo la ubico más cercana a esta generación de mujeres nacidas en los 50, Ethel Krause, que es de 54, y igual que Laura Esquivel, Mónica Lavín de 55, y que me encanta esto, ¿sí?, de esta lámina, no sé si la alcanzan a ver, pero le preguntan a ella, ¿por qué escribes, Mónica? Y ella dice, escribo y leo, esta importante dialéctica de la lectoescritura, dice, para tener más vidas que un gato, ¿no? Entonces, esto es absolutamente importante de no perderlo de vista. La que sigue, por favor. También vamos a platicar un poco de de Rosa Beltrán, que es una escritora muy interesante también, de Verónica Murguía, que aquí ustedes ven su retrato, quien obtuvo la medalla de Bellas Artes de Literatura en 2024, y pues la súper conocida, que es Cristina Rivera Garza, que ahí está luciendo su reconocimiento muy reciente, premio Pulitzer, por su obra estremecedora, El interminable verano de Liliana. Entonces, entremos en materia. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí está Ángeles Mastretta. Ella nace en la ciudad de Puebla. Ella estudió comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha sido una muy importante narradora y periodista cultural. Esa es otra de las cosas, si ustedes se acuerdan, en la clase de ayer yo remarcaba la importancia que ha significado el periodismo para la expresión y divulgación de esta escritura de mujeres. Entonces, aquí está también. Ella fue directora de la FES Acatlán,
del Museo del Chopo, que algunos de ustedes conocerán, y su primera novela, Arráncame la vida, constituyó uno de los éxitos editoriales así más importantes de la década de los 80-90, que después fue llevada al cine. Después publicó un libro muy simpático que se llama Mujeres de Ojos Grandes, donde le da voz supuestamente a sus tías, ¿no? Y bueno, pues una de las tías siempre le comenta a su sobrina, dice, las mujeres inteligentes siempre se enamoran como unas idiotas, ¿no? Entonces, bueno, este es como un señuelo que les hago para que se acerquen a ese libro que es interesante, Mujeres de Ojos Grandes y Mal de Amores. Como decía antes, todas estas novelas han sido traducidas a muchos idiomas. Ella fue becaria del Centro Mexicano de Escritores, obtuvo el Premio Nacional de Literatura, Premio Mazatlán de Literatura por esta celebérrima novela Arráncame la vida, el Premio Rómulo Gallegos por Mal de Amores y es doctora honoris causa por la Universidad de Puebla. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, sí, aquí están las portadas de los libros que un poco estoy comentando y yo quisiera compartirles, por ejemplo, que esta novela junto con la de Como agua para chocolate que vamos a ver enseguida, bueno, ¿cómo fue recibida por la crítica literaria? Las tacharon de novelas light, de que las escriban mujeres ociosas, o sea, ahí con una serie de tonos envidiosos, ¿sí? Entonces, lo que yo quisiera resaltar, y por eso yo al principio de esta charla les invitaba a que no perdamos de vista esta cuestión, esta relación entre el texto y el contexto. Generalmente se quiso ver Arráncame la vida como una novela de amor, ¿no? Sin embargo, es espléndida la novela en el sentido de que hace un retrato de cómo va ascendiendo la clase política mexicana entre los años 30-40, con muchos abusos de poder, con corrupción, con asesinatos. Entonces, eso es muy interesante de la novela, ¿no? Es decir, no nos quedemos nada más con la idea de que es una novela de amor, ¿no? Entonces, y hace también un fresco muy interesante de la cultura de México, del México postrevolucionario. Algo similar sucede con Mal de Amores. Muchos críticos la han maltratado, porque se trata de una joven que nace en la época de la Revolución y que quiere estudiar medicina y que tiene por ahí un dilema amoroso. Pero entonces aquí otra vez es interesante cómo el marco histórico de la novela es la Revolución Mexicana. Entonces, pues, ciertamente, aunque hay toda una polémica con respecto a para qué sirvió la Revolución Mexicana, pues eso sería un tema de otras charlas de cátedras abiertas, pero lo que sí tengo que decir yo es de que aquí en Mal de Amores se da cuenta de cómo, ¿sí?, los procesos revolucionarios cambian las formas de ver la vida, las oportunidades de los marginados, y entonces, bueno, pues está la protagonista, que es una mujer que estudia medicina, ¿no? Por eso ustedes verán en la portada estos artefactos que se usaban en la época del porfiriato para hacer medicamentos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes, ¿no? Había la industria farmacéutica que padecemos y no padecemos el día de hoy. Y luego, bueno, está este libro que es una antología con sus artículos, con sus pensamientos, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, si quieren leer la novela junto con echarle una mirada a la película, bueno, pues aquí está algunas escenas del libro, ¿no? Digo, de la película, donde está Ángeles Mastretta, también colaboró como guionista. Entonces, insisto, ¿por qué ese éxito de esta novela y de otras más? Bueno, porque ya había un público
un público universitario, un público de mujeres que estaba trabajando y que, por supuesto que, ¿por qué las personas se acercan a la literatura? No solamente nos acercamos por el deleite que nos puede provocar el acercarnos a otras vidas, sino también y definitivamente porque muchas veces la literatura nos da claves para entender nuestra existencia y de otras personas. La que sigue, por favor. Entonces, en este contexto, tenemos a Laura Esquivel, que ella nace en 1950. Ajá, ella también, ella es de la Ciudad de México. Y fíjense, es muy curioso porque ella estudia educación preescolar y se especializa en teatro infantil. Si ustedes se recuerdan, en la clase de ayer yo enfatizaba mucho cómo las escritoras de la generación anterior empiezan a cultivar la literatura para los niños. Entonces, esto es importante porque México fue un país que tuvo un crecimiento demográfico muy importante a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, pues era una prioridad para muchas de las escritoras que los niños y las niñas tuvieran lecturas divertidas y que rompieran el canon de los cuentos infantiles europeos, ¿no? Entonces ella hace teatro y después escribe esta novela que es muy popular, Como agua para chocolate, y también hace el guión para la película que la filma en su entonces pareja, Alfonso Arau. Hicieron ahí una muy buena mancuerna ellos y bueno, esta novela constituyó un super boom. ¿Cuál es el atractivo de esta novela? ¿No? Yo platicaba también en la clase de ayer cómo en el siglo XIX las mujeres también aprovecharon la prensa del XIX, donde, sí, no es obvio no decirlo, ¿no? Creo que es obvio, es importante recordar, a finales del siglo XIX, aunque los jóvenes no lo crean, no había radio, no había televisión, no había cine. Entonces la prensa era una alternativa de entretenimiento muy importante para las personas que sabían leer. Entonces en el siglo XIX, ¿sí? Había novela por entregas. Entonces la gente estaba a veces a la espera de que se publicara los periódicos, las revistas, para estar atento a qué pasaba con una novela. Entonces, Laura Esquivel toma ese formato, ¿no? Hablando de estrategias literarias, pero además, ¿sí? Esto es muy bonito desde mi punto de vista, porque ella va poniendo recetas de cocina. Entonces, eso es muy lindo, pues, porque reivindica, ¿no? Reivindica el gusto por la cocina. Ya lo había hecho Sor Juana, ya lo había hecho muchas autoras, ¿no? Pero acá el hit, vamos a decir, el acierto es como ella va tejiendo, ¿no? Su recetario de cocina con las experiencias vividas por Tita, que es un personaje entrañable. Entonces, nuevamente, ¿sí? La crítica de ese momento decía, ay, qué flojera una novela con recetas de cocina. Pues sí, una novela con recetas de cocina, porque acá, cuando estamos hablando de sexualidad y textualidad, por supuesto que en la novela se recupera, ¿sí? El carácter lúdico y placentero de cocinar, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, pues no sé, es a lo mejor muy atrevido lo que voy a decir, pero pues después del éxito de Como agua para chocolate, le pasa un poco lo que le pasó a Rulfo, ¿no? De que después de Pedro Páramo, pues ya no tuvo más que decir. Bueno, ella sí, hace otros libros, tan veloz como el deseo, Malinche, que se convierte en audiolibro, tiene del libro de las emociones, pero pues ninguno llega a tener los alcances de Como agua para chocolate.
La que sigue, por favor. Al igual que Arráncame la vida, ¿sí? Ella, ya lo refería yo, con Alfonso Arau hacen la película que le va muy bien, le va muy bien. Si ustedes cliquean ahí en las pantallas de streaming, ¿no? Pues van a ver que está ahí la película y que tiene muchas vistas, ¿no? Eso me parece bien para que las nuevas generaciones pues se acerquen. Pero es tan interesante y es tan buena la historia que otras plataformas han hecho la novela, pero ahora como serie, ¿no? Probablemente varias personas de las que nos están escuchando pues ya están enteradas o han visto esta propuesta que hace esta otra plataforma, ¿no? Esta de HBO Max. Muy bien, la que sigue. Entonces, bueno, no tan conocida, ¿no? Como ellas, pero no menos importante, quiero presentarles a Ethel Krause. Ella nace en la Ciudad de México, es una extraordinaria escritora, es poeta, ensayista, narradora, periodista cultural, ajá. Desde hace muchos años radica en Cuernavaca, para envidia de los que estamos aquí en esta zona fría, y realiza una intensa labor de difusión cultural. Estudió, como las otras autoras que habíamos visto ayer, como algunas otras, estudió letras hispánicas en la UNAM, donde también obtuvo maestría y doctorado, y ha sido una mujer con mucha actividad académica, profesora de creación literaria, y lo que yo quisiera destacar aquí, que me admiro mucho de ella, es que ella ha hecho talleres literarios para las mujeres presas allá en Cuernavaca, ¿no? Entonces, pues tiene un libro muy importante que se llama Cómo acercarse a la poesía. Ajá. Y lo que a ella le interesa mucho es plantear a la literatura a un gran número de mujeres para que nosotras, como tales, nos repensemos y nos replanteemos cuál es nuestro estar en el mundo y cuáles son nuestros proyectos de vida. Ajá. Entonces ella tiene un taller que dice Mujer, escribir cambia tu vida, ajá, y que ha sido apoyado por el CONACULTA y por también la Secretaría de Cultura de Morelos, ¿sí? Entonces ella también, pues en su momento colaboraba mucho con la prensa escrita y sus más de 40 libros han sido traducidos, igual que con las otras escritoras, a varios idiomas. La que sigue, por favor. Entonces ella tiene este libro, Cómo acercarse a la poesía, yo lo recomiendo mucho, es una colección muy linda, que no me acuerdo quién la hizo, si el Limba o quién, pero hay libros de cómo acercarse a la poesía, cómo acercarse al cine, ajá. Entonces ella tiene poemas como los recopilados en Apasionada, y le interesa mucho a ella hablar de el erotismo femenino, ¿no? Entonces ahí podemos verlo en esta novela que se llama El secreto de la infidelidad, ¿sí? O bien Intermedio para mujeres. También hay una novela muy divertida para que las mujeres que tienen así sus círculos de amigas, de un grupo de amigas que se van a Nueva York, ¿no? Entonces, ahí está también ese libro que es muy recomendable. Al igual que otras autoras, también ella cultiva, ¿sí?, la literatura escrita para niños. Entonces, solamente les puse ese librito que es cuentos con rimas para niñas y para niños. La que sigue, por favor. Entonces, ella, ajá, al igual que Angelina Muñiz Huberman, que Aline Peterson, que estas autoras vuelve a recontar los mitos. Entonces yo ayer les platicaba mucho de todas estas experimentaciones, pero yo después me dije, ay, yo les platico mucho, pero no les doy una muestra. Entonces, aquí está el libro, ustedes lo pueden adquirir en línea, y ella en este texto, ¿no? Como lo hace también Esther Seligson, da otra mirada acerca de la Ilíada.
Entonces les voy a compartir este poema que me parece bellísimo y ya ustedes me dirán en la retroalimentación qué les pareció. Dice así: canta, oh diosa, mi cólera encendida, que esta es la otra Ilíada, la Ilíada de Briseida, la cautiva, la rebelión de la salvaje, la colmada de ayes y de heridas, el corazón de la mujer perdida, violada en las batallas. Funesta las miradas, ardiente y negro cisne entre la bruma. Esta es la Ilíada de la loca, que teje lunas en la sombra. La Ilíada nueva, aullido de la loba, la que canta el revés de la mentira, el pedernal de la vencida, el trémulo secreto de la bruja y el humo gutural de la guardiana. Me parece verdaderamente precioso este poema y es solamente una probadita de lo que ustedes van a poder leer, si se animan, en la otra Ilíada. Entonces, con esto nos despedimos de la gran Ethel Krause y ahora tengo el gusto de presentarles a Mónica Lavín, que tiene un perfil totalmente diferente, pero también con una actividad literaria y cultural súper intensa. Ella, ¿qué creen? Que ella es bióloga. Entonces, ella estudió biología en la Metropolitana y entonces por mucho tiempo no solamente se ha dedicado a la divulgación de la literatura, sino también de la ciencia, ¿no? Y por ello ha recibido premios como muy importantes. Entonces ha tenido estudios en Canadá y es muy cercana a la cultura canadiense, por lo cual ha recibido también premios y reconocimientos. Ella tiene su primera novela, una de sus primeras novelas, Café Cortado, recibió muchos reconocimientos, ahí está en negritas, y ha hecho antologías, sobre cuentos eróticos mexicanos escritos por mujeres. Tiene La luna de miel según Eva, Historias para sentir, en fin. Y ella tiene una novela preciosa que sobre Sor Juana, ahorita la vamos a ver la portada, pero pues con esta expertise que ella tiene sobre la vida de Sor Juana, escribió el guión de una ópera, que ojalá la trajeran a Toluca alguna vez, que se llama, una ópera sobre Sor Juana, que se llama La sed de los cometas. La que sigue, por favor. Entonces aquí vamos en la siguiente lámina, yo quiero platicarles de la versatilidad, ¿no? Y el talento de esta escritora. Para todos los y las fans de Sor Juana, pues les recomiendo mucho la novela Yo la peor. Es un planteamiento muy interesante y creativo que ella hace. Y también, como está muy comprometida, como estamos muchas, en la promoción de la lectura y de la escritura, tiene ese libro que se llama Leo, luego escribo. Y fíjense, les estoy poniendo, bueno, ella, igual que las otras, le interesa mucho dar testimonio y resignificación a la vida amorosa, erótica de las mujeres, entonces ahí tiene Manual para enamorarse. Pero uno de sus éxitos, de sus primeras novelas, que es sumamente divertido, si ustedes no saben qué regalarle a sus adolescentes, pues, si todavía leen, pues regálenle La más faulera, ¿no? Es muy divertida esta novela, es sobre una chiquita de 14, 15 años que tiene problemas con la mamá porque la mamá quisiera que fuera toda una señorita y ella quiere ser campeona de básquetbol, ¿no? Entonces la portada ilustra muy bien esto. Bien, entonces, y luego, pues, por supuesto, también tiene ella toda una serie de textos infantiles como este de Una voz para Jacinta. Entonces, fíjense, aquí es interesante cómo hay, ya decíamos desde la sesión anterior, cómo ya hay una línea de creación literaria destinada para los niños. Pero México, como es un país muy joven, todavía con un bono demográfico, le llaman los sociólogos, a fines del siglo pasado, pues estaba todo, hay muchos jóvenes en México.
En ese momento, la década de los 90, principios todavía del siglo XX, todavía no estamos en estos procesos tan intensos e inquietantes de la digitalización. Entonces, este libro de La Más Faulera, pues va muy dirigido hacia la población adolescente. ¿Ok? Entonces, pues acérquense también a la literatura de Mónica Lavín. La que sigue. Después tenemos a Verónica Murguía, que como anunciábamos en la introducción de esta clase, recibe ya un premio muy importante de Bellas Artes el año pasado, en 24, ¿no? Ella es narradora, ella estudió historia. Entonces, fíjense, algunas escritoras pues sí han estudiado literatura, pero otras como Mónica Lavín estudió biología, como Laura Esquivel estudió para maestra de kinder. Ella es doctora en historia y le interesa mucho la época medieval. Es algo que le da un sustento muy interesante a sus cuentos y relatos. Yo la conocí, bueno, como escritora porque ella tuvo por más de 20 años una columna en la jornada semanal que se llamaba Las rayas de la cebra. Entonces, ella en su columna hacía toda una serie de planteamientos muy interesantes sobre sus vivencias en la Ciudad de México, cómo se fue transformando la colonia Condesa, que tal vez algunos de ustedes conocen, de su vida cuando ella era muy niña, cómo se acercó a la literatura. Realmente un periodismo interesante, ¿no? Entonces su novela Aulilla ha sido traducida al alemán, Fuego Verde, ahorita voy a hablar un poco de esa novela también, también fue traducida, y ella recibió desde el 2001 el Premio Nacional de Cuento para Niños. Entonces ella está muy enfocada hacia eso, ¿no? Últimamente, bueno, publicó, bueno, ya ni tan últimamente, en el 2013 publicó la novela Loba. Ok, la que sigue, por favor. Entonces aquí está algunos de los libros. Por ejemplo, Fuego Verde y La Loba son novelas fundamentalmente de aventuras para jóvenes. Es muy interesante. Entonces, pues para todos aquellos que les encanta Harry Potter, pues yo les invito a que se acerquen a Loba, porque es una propuesta desde México con elementos arquetípicos del crecimiento de los jóvenes, de la épica que significa ir de la niñez a la adolescencia y a la madurez. Lo mismo Fuego Verde es una novela chiquita, ¿no? Que contiene cosas muy interesantes sobre el proceso de crecimiento y dirían los psicoanalistas de individuación de una chica que vive en el medievo. Me quiero detener particularmente en el libro de cuentos de Verónica, que se llama El Ángel de Nicolás, porque ahí ella, ¿sí? Entre los varios cuentos que ahí nos propone, tiene uno que se llama La Mujer de Lot. Entonces, si bien hemos visto cómo las escritoras que hemos comentado van mucho hacia la mitología griega, aquí Verónica Murguía le da voz a esta mujer bíblica que ha sido muy estigmatizada, que es la mujer de Lot. Entonces, realmente es un gran ejercicio de imaginación que ella hace. Y bueno, aquí está solamente la portada de uno de sus libros. Recordemos que esta autora pues ha sido reconocida por su creatividad enfocada en la literatura infantil. La que sigue, por favor. Luego tenemos a Rosa Beltrán. Ella es nació también en Ciudad de México, es novelista, cuentista, ensayista, académica, traductora, estudió letras también y se doctoró en literatura comparada en la Universidad de California y ha ejercido el periodismo y fue subdirectora del suplemento literario La Jornada Semanal, donde colaboraba Verónica Murguía. Ha sido coordinadora de difusión cultural, como lo fue Rosario Castellanos, como lo fue Ángeles Mastreta,
Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Son escritoras que tienen una formación académica, pero que también han impactado la administración, comillas, la administración de la cultura desde organismos institucionales, ¿no? Entonces, bueno, ella ha hecho ensayos muy interesantes, ¿no? Sobre todo ahora hace un ajuste de cuentas o una reflexión en cuanto a los escenarios distópicos y apocalípticos como paradigmas que se confrontan a las ideas utópicas clásicas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues nuestros jóvenes están ahora muy impactados por los juegos del calamar, por los juegos del hambre, que sin duda nos presentan escenarios distópicos. No se diga de las escritoras latinoamericanas que son configuradas o estudiadas bajo la categoría de gótico latinoamericano, pero que presentan todos estos escenarios siniestros y distópicos. Entonces ella tiene este ensayo, pero bueno, como aquí estamos hablando de narrativas literarias, sin dejar de reconocer, por ejemplo, estas reflexiones, ella recibe en 95 un gran premio por la novela de tema histórico que se llama La corte de los ilusos. Es una novela que yo les recomiendo muchísimo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí está, en términos centrales, ¿sí? La corte de los ilusos, sobre todo, pues para todas estas personas que añoran que en México haya un imperio, que haya un imperio, entonces esta novela es muy recomendable por eso, ¿no? Igual que otras autoras, bueno, le interesa esta cuestión de cómo viven las mujeres de fin de siglo, su sexualidad y su erotismo, entonces ustedes lo pueden leer en Amores que Matan. Yo celebro la iniciativa que tuvo Fondo de Cultura Económica para publicar los cuentitos en separatas que cuestan 10, 15, 20 pesos. Y entonces cómprenselo, ¿no? Ahí uno puede leer, dejar un poco el celular y entonces leer esos relatitos y es el caso de Acuérdate de Acapulco. Es una narración, un cuento divertidísimo, ¿no? De cuando, nos dice ella, cuando era muy chic, muy de moda, muy presumible ir a Acapulco. Ahora no, ahora es la Riviera Maya, ¿no? Entonces, ahí están esos textos y de verdades virtuales, que yo creo que es importante que nos acercáramos porque, insisto, ella tiene esta gran gama. Cultiva el ensayo y cultiva la novela histórica, pero también hace cosas muy divertidas, ¿no? Como esto de Acuérdate de Acapulco. La que sigue, por favor. Y bueno, llegamos a Cristina Rivera Garza. Para muchos va a ser así como la cereza del pastel. Entonces, ella nació en Matamoros, es, digamos, la más joven de estas autoras comentadas. También tiene una producción literaria descomunal, que incluye ensayo, poesía. Ajá. Me encanta decir que estudió sociología, ¿no? En la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM, y luego hizo una maestría y un doctorado en historia latinoamericana en la Universidad de Houston. Ven, yo por eso insistía desde el principio como sí tiene que ver la cuestión del contexto en la formación de las escritoras y cómo ellas cuentan acerca de los diferentes contextos, ¿no? Entonces, pues a mí la verdad me da mucho orgullo decir que ella estuvo aquí en Toluca un buen tiempo, dando clases en el TEC de Monterrey. Aquí su biografía dice que también estuvo en la UAM, es algo que yo me llevo de tarea para verificarlo, ¿no? Lo que sí sé es que estando en Toluca, bueno, ella publicó una novela muy interesante, experimental en muchos sentidos, que se llama La Cresta de Ilión, y donde uno de sus personajes
es Amparo Dávila. Ajá. Entonces, fíjense cómo en esa novela hay una especie de homenaje a Amparo Dávila, ¿no? Pero su primera novela, bueno, ella desde muy joven ganó premios por los cuentos que hacía, que redactaba, pero después, en 97, recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz por una gran novela, una gran novela, siempre muy recomendable, que se llama Nadie me verá llorar. Y ahorita voy a hablar sobre eso. Y bueno, pues ella vive en Estados Unidos, pero viene muy frecuentemente a México. Bueno, ha tenido una gran cantidad de libros y pues no sé, hace como unos 15 años ella propuso que se hiciera o hiciéramos la tweet literatura. Entonces, ¿qué es la tweet literatura? Son microrelatos que tendrían que hacer en 140 caracteres. Entonces ahora los más jóvenes pues ya no usan el tweet. Los más jóvenes están en TikTok y están en Instagram, donde prioritariamente se privilegia la narrativa por imágenes, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que es muy importante hablar de cómo ella, ¿sí? Siempre está como pensando y creando diferentes acercamientos a la literatura con experimentación de la literatura. La que sigue, por favor. Bien, entonces, no sobra reiterar aquí que su formación como socióloga la llevó a hacer un estudio espléndido sobre la Castañeda. ¿Qué era la Castañeda? Era un hospital psiquiátrico, un manicomio, que se construyó en la época de Porfirio Díaz y que pues era así como en esa época como un ícono de la modernidad porfirista, pero ella pues se fue al trabajo de archivos y entonces pues describe en ese texto pues todas las atrocidades que se cometían en ese espacio de rehabilitación mental, ¿no? Ella descubre cómo hay un archivo de fotos de las locas. Ajá. ¿Y quiénes iban a la Castañeda? Pues iban mujeres locas. ¿Cuáles eran las locas? Pues no todas las que estaban en la Castañeda eran locas. Había varias que eran prostitutas, ¿no? Y que, pues, por esa medicalización, esa mirada médica muy rígida, veían a las prostitutas como enfermas. Entonces, pues las encerraban, ¿no? En el manicomio. Entonces, producto de esa gran investigación sociológica, eso le da a ella la materia prima para después escribir Nadie me verá llorar, que es insisto, una novela espléndida donde nos cuenta la vida de una prostituta, pero también de una activista, de una mujer que participa en la revolución, ¿sí? Entonces, es muy interesante, esta otra línea de cómo las escritoras aún de finales del siglo XX recuperan o reconfiguran la Revolución Mexicana para decir, hace algunas reflexiones en torno a la vida de las mujeres. Arriba está el libro de Ningún reloj cuenta eso, que fue multipremiado, es un libro de cuentos, está igual muy recomendable. Y de La Cresta de Ilión, donde les digo, aquí se publicó cuando ella vivía aquí en Toluca, y es una novela muy experimental, podría decir yo, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, ella es una escritora, como decíamos, que les es muy familiar seguramente porque pues acaba de ganar el Pulitzer. Cecilia Suárez está haciendo ahora una adaptación teatral en España, esperemos que pronto llegue a México. Y ella, Cristina, ha hecho un ensayo muy interesante que se llama necroescritura y desapropiación, ¿no? Es una reflexión muy interesante por toda esta situación de horror que hemos vivido en México a través de la desafortunada guerra contra el narco que implementó el expresidente Felipe Calderón. Entonces, este episodio, ¿no? Esta situación de violencia que vivimos,
pues ella la va a ir reflexionando. Pero quiero contar dos cosas que son importantes. ¿Sí? Ya vamos cerrando. Preparen sus preguntas, sus comentarios. Quiero contar un poco acerca de este libro de El Invencible Verano de Liliana, que no novela. ¿Sí? Quiero hablar mejor de libro, porque es un libro íntimo, estremecedor y en muchos sentidos brutal. ¿Quién es Liliana? Liliana es su hermana. Y el libro se inscribe, ¿sí?, en esta corriente que ahora también se está trabajando por parte de los estudios literarios, que es el duelo y la literatura. Entonces, ella escribe este libro durante la pandemia en 2020, pero como un ejercicio para superar el duelo de la muerte de su hermana. Su hermana fue asesinada por su novio en los años 90. Entonces, el tema es que ella dice, Rivera Garza dice que en ese momento, a principios de los 90, se veía el asesinato de Liliana como un crimen pasional. Y entonces la familia no podía todavía, o sea, no quería hablar del tema. Por fortuna, la recámara de Liliana quedó tal cual, con sus diarios, con sus archivos, con sus planos, porque era una chica que estudiaba arquitectura. Pero justo en los años 90, Marcela Lagarde, que es una de las feministas más reconocidas de México, junto con otras diputadas, lanza una iniciativa de ley para que se configure el delito de feminicidio. Y entonces, ¿sí?, Rivera Garza empieza a entender que el crimen de su hermana no fue solamente, o no fue un crimen pasional, sino fue un crimen de odio hacia su hermana, perpetrada ese asesinato por el novio. Entonces, eso es muy importante, porque ella empieza a repensar el asesinato de su hermana en una perspectiva diferente, que es la perspectiva que han emprendido, o que hemos emprendido las mujeres, para que se reconozca la figura del feminicidio. Entonces ella sigue reflexionando, escribiendo, pensando, y 2017 es una fecha muy importante para los movimientos de las mujeres, porque las mujeres en todos lados del mundo se empiezan a rebelar de una manera violenta, sobre todo a partir de las denuncias que se hacen contra este productor estadounidense que acosaba, productor de cine, que acosaba a actrices, productoras y a todas las mujeres que tenía ahí cerca, y se forma este movimiento #MeToo, es decir, yo también. Entonces, ¿por qué yo insistía desde el principio en la importancia que va a tener el feminismo en la configuración o en los rumbos de la literatura escrita por mujeres? Porque me parece que El Invencible Verano de Liliana es justo una prueba de la importancia que ha tenido el feminismo para repensar nuestra existencia o de las mujeres que son cercanas a nosotras. Entonces, ya con esas claves, vamos a decir, con esas claves histórico-sociales, Rivera Garza empieza a pensar el asesinato de su hermana en otras perspectivas, y entonces también es capaz de ir a los archivos, ¿sí? No sobra decir que su formación sociológica le da esas posibilidades de manejo de archivos, de sistematización de la información. Y entonces el Invencible Verano de Liliana es un libro muy interesante, porque no es propiamente una novela, porque combina diferentes géneros, combina investigación de archivo, cuestiones de autobiografía, de biografía, en fin, es un libro collage, digo yo, ¿no? Y luego, bueno, esto que sería la clausura de este curso, pero
que yo abro también la posibilidad de que en algún momento recuperemos esta interesantísima producción literaria de las mujeres del siglo XX, XXI, quiero decir, y que están de alguna manera perfilados en esta colección de libros que se llaman Tsunami, donde Cristina Rivera Garza, y otras autoras que no solamente son escritoras, sino que son artistas plásticas, tuiteras, performanceras, ¿sí? Y que están pensando en el arte como un elemento muy importante para repensarse como jóvenes, como personas mayores, ha sido este movimiento de mujeres como un tsunami, es decir, como una ola avasalladora que está cambiándolo todo. Entonces diría yo con Agustín Yáñez, que vivimos una época histórica que estamos como al filo del agua, ¿no? Al filo de la tempestad. A veces sí nos va llevando la tempestad, pero el arte, la literatura es lo que, junto con cambios importantes en la igualdad social, que haya menos desigualdad social, es lo que nos va a poder salvar de, digo yo, del neoliberalismo. Como diría Lilian Hellman, el neoliberalismo ha sido un tiempo de canallas. Entonces, cierro esta clase de hoy con esta perspectiva de que Tsunami cierra un ciclo, hace todo un planteamiento con respecto de las mujeres, la escritura y el arte, y que pues a lo mejor en algún momento nos volvemos a reencontrar haciendo una reflexión sobre la literatura de este primer cuarto del inquietante siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Y bueno, aquí les dejo mi contacto. Pueden escribirme al Gmail. Y también quisiera decirles que a lo largo de mi vida, que esa es una vida larga, yo he escrito sobre varias de estas escritoras revisadas, y entonces ustedes pueden encontrar también mis textos en Google y en el repositorio de la universidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora. Más que pregunta, un reconocimiento sobre todo por dar a conocer lo que se ha escrito en relación a las mujeres que actualmente no han sido visibilizadas, excepto algunas, ¿verdad? Lo que se dice que está en el medio académico, literario, a veces no sabemos, ¿no?, de la importancia que tienen ciertas mujeres, ciertas escritoras en este momento de estar participando en este momento, ¿no? Y también señalar pues el esfuerzo, ¿no?, y sobre todo el ímpetu que tienes, sobre todo de transmitirlo, ¿no? Yo creo que porque a veces invitamos gente de fuera, damos reconocimiento a otros sin saber, y bueno, sí sabemos que hay dentro de nuestra universidad que son muy valiosas y a veces los ignoramos, ¿no? Que es uno de los problemas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, gracias, doctora América. Nos llevamos mucha tarea para este invierno, para leer justamente a estas escritoras. Y bueno, ya solo nos resta otorgarle la constancia a la doctora América. Dice: Universidad Autónoma del Estado de México otorga la presente constancia a María América Luna Martínez por su valiosa participación en las cátedras abiertas con el tema Escritora
Juan Josafat Pichardo, los días 8, 9 y 10 de diciembre del presente año. En las firmas y del doctor en Ciencias Económico-Administrativas, Celso Rodrigo Rivera Rojo, director de Entornos Académicos y Conocimiento. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su presencia. Ya me quito, ¿no?